Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Humberto Falcón, enólogo y fundador de María Tinto. Empezó desde abajo, trabajando desde los 12 años vendiendo acero antes que vino, aprendiendo el mundo de la gastronomía y las uvas por pura pasión y disciplina. Hoy, María Tinto es un vino referente a nivel mundial. Más de 20 años construyendo una marca que no solo habla de uvas y barricas, sino que habla de amistad, de honestidad, de no soltar lo que crees, aunque el camino se ponga difícil. Hablamos de vino, hablamos de socios, hablamos de fracasos y de cómo el destino a veces te escoge antes de que tú lo elijas. Si quieres seguir más de su trabajo, lo puedes encontrar en Instagram como @HumbertoFalcón o @VinoMariaTinto. Y donde lo aplasto, pues, se explota el CO2 y le baño toda la sala de tela blanca, güey. ¿Qué tal esa llamada? Hijo, no, me esperé a que llegara. ¿Para qué le agüito la vacación? Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Humberto, bienvenido a Escucha Podcast. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. La verdad es que es la primera vez que viene un enólogo justamente a este espacio y creo que será muy interesante pues entender cómo llega pues una persona, ¿no?, a dedicarse a esto y que pues de una pasión se convierta hoy en tu arte y en lo que te dedicas y a lo que vives, pues es increíble. O sea que bienvenido, querido. Muchas gracias. Para empezarte a conocer un poquito mejor, te quiero hacer 2 preguntas y que me las contestes así como va. La primera pregunta es que quiero entender y que me digas quién es Humberto Falcón. Y la segunda, ¿quién es Hawk? ¿Así se pronuncia? Sí. Pues yo soy un gozador de la vida. Nací en la Ciudad de México y tuve acceso de niño a ir al tianguis con mi mamá, ver todas las frutas, todas las verduras, todas las carnes, todos los quesos. Entonces me apasionó comer desde niño. Cocinar, mi mamá es una gran cocinera, entonces creo que eso me define mucho, mi gozo por la vida, porque siempre estoy buscando hacer lo que quiero, lo que me gusta, no lo que tengo que y lo que debería, según el manual. Y pues eso a la postre me llevó a encontrar el vino como una forma de vida, de casualidad. Fue una casualidad muy, muy curiosa. Y ¿qué más? Pues nací aquí. Hawk. ¿Quién es Hawk? Pues así me pusieron en la prepa. Llegué a Monterrey a hacer prepa y mis amigos, yo creo que por Falcón, me decían Hawk y se quedó como apodo. Una gran parte de mis amigos de Monterrey, porque llegué a Monterrey y ya me quedé allá. Allá vivo, allá está mi familia, mis hijos, mi esposa, todos regios. Y pues nada, soy
Soy un apasionado del vino, de la comida, de los momentos que te regala el vino, ¿no? Hablemos entonces un poquito justamente de esta infancia. Eres el mayor de 4 hermanos. Sí. Y en donde desde muy temprana edad empezaste a trabajar. Empezaste tú a chambear a los 12 años. Humberto, ¿cómo fue esta infancia? ¿Qué recuerdas justamente de pues estas idas al tianguis, de las frutas, de la comida y de pues tu entorno familiar, ¿no? Tú al final, si no más recuerdo, es el más grande. Y pues esto tiene, no digo peso en un tema negativo, con una connotación negativa, pero pues siempre el que nace primero pues ve de diferente manera el big picture de lo que puede ser un entorno familiar. Sí, pues yo tuve la suerte de que cuando yo era niño, mi papá, muy trabajador, muy inteligente, pero bueno, pues nunca tuvimos como, o sea, los medios siempre eran muy limitados. Entonces tuve esa fortuna de tener hambre desde muy niño, ¿no? De querer hacer algo, de tener que salir a trabajar para ayudar en la casa y pues eso lo valoro mucho, que la vida me hizo tener que salir a trabajar, ¿no? Y siempre querer hacer algo al principio, pues para ayudar en la casa, pero pues, eso me dio mucha inquietud, me dio hambre, que creo que es lo que trato con mis hijos de provocarles hambre, que es difícil a veces, porque para mí fue la gasolina que me hizo estar inquieto siempre, buscar trabajar desde joven y durante la carrera y estar cambiando de trabajos una vez que me gradué, brincando siempre, buscando oportunidades. Y después pues el destino me lleva al tema de los vinos de una manera súper curiosa, ¿no? Entonces, ser el mayor de mi casa, haber vivido en una situación económica limitada, pues me hizo prenderme, me hizo querer salir adelante. ¿Y recuerdas cuál fue este primer trabajo? Sí, un verano, mi mamá es de Monterrey, mi papá es de Coahuila, entonces todos los veranos nos íbamos a pasar verano a Monterrey y un verano a mi papá, que no era nada emprendedor, falleció ya mi papá, pero él no era súper inteligente y era un ingeniero civil, clavadísimo en su trabajo y muy respetado en el medio, en su medio, pero ser emprendedor. Y un día se le ocurrió, alguien lo embaucó a comprar un lote, no sé qué empresa vendía lotes de cosas, y compró un lote de vasos de vidrio, cajas con vasos de vidrio. Y llegó a la casa de mis abuelos, estamos allá, y le dice a mi mamá que había comprado un camión de vasos. Entonces mi mamá me acuerdo que dijo, por eso, ¿y qué vamos a hacer con los vasos? Pues venderlos. Entonces, todo ese verano nos íbamos moviendo en diferentes mercados de Monterrey, que son pues no, los mercados populares de Monterrey, no los que están en un edificio, ¿no? Sino los rodantes. Son claro, muy limitados si comparas con el de Filadelfia o con el de Lagunilla o incluso el del Parque Lincoln. Cualquier tianguis de aquí pues son unas joyas, ¿no? De colores, de sabores. De allá pues con la limitación de productos, pero ahí es el mismo mercados. Y me iba con mi mamá a vender vasos de vidrio, pero no teníamos un puesto, entonces tenía que andar pues entre la gente, ¿no? Vendiendo. Y me acuerdo que terminamos de vender y pues yo ganaba dinero que mi mamá de ahí mismo se iba y compraba pues algo de comida, y ese fue mi trabajo. Yo creo que tendría como unos 11, 12 años. ¿Cuál es la sensación de vender algo y en esa edad saber que estás produciendo dinero? Porque, digo, aquí podemos hacer muchas teorías, pero después tú te dedicas, y lo hablaremos más adelante, pues a la parte comercial duro y puro, ¿no? Ya con una estructura real, pero tu primera chamba fue vendiendo. No fue
atendiendo o no fue limpiando o no, fue vender un producto que era un vaso de vidrio, que llegabas con eso, ganabas dinero y a partir de ahí pues se podían comprar bienes, ¿no? ¿Te acuerdas de esta sensación del niño de salud? No, hombre, pues poderoso, es poderosísimo. Me acuerdo, esta sensación de que estamos comiendo con lo que vendí, ¿no? Pues muy fuerte. Yo creo que eso me marcó mucho a saber, a buscar esa sensación de producir. Y sí, claro que me acuerdo. Y mi mamá tuvo y mi papá, los dos tuvieron la sabiduría para, y creo que la primera vez que comimos, estábamos comiendo con el dinero de la venta de los vinos, de los vasos, que era un lote de vasos defectuosos. No o sea, pues, Sí, servían, pero estaban medio choquitos. Ajá. Y tuvieron la sabiduría de mi mamá de decirle a mis hermanos que gracias digo. Y mi papá, era muy serio, muy reservado. También tuvo la humildad, o sea, el gesto conmigo de no decir nada. Él estaba medio en depresión en ese momento. Estaba sin trabajo, estaba cambiando de trabajo. Y creo que eso me dieron a mí me sellaron algo me prendieron algo que después inconscientemente lo buscas, ¿no? Claro, y no por no sé, es como una droguita que se te dispara después. Ahora dime algo, hablabas que tenías hambre. Sí. ¿Hambre de qué? ¿Qué te imaginabas? Porque te pusieron el driver, ¿no? ¿Entendiste? ¿Sentiste bien? ¿Viste que tu trabajo generaba un impacto real para gente que querías? Y eso pues tiene un poder brutal para repetir justamente esta misma acción, ¿correcto? ¿Qué te imaginabas? ¿Para qué querías trabajar en esos tus años de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Porque después ya fue la carrera y pagaste tu carrera y tal, pero en ese inicio. Fíjate que también mis papás tuvieron el gran acierto de darnos en escuela lo mejor que podían pagar. Entonces siempre estábamos en escuelas donde había, mis amigos normalmente eran de un nivel económico un poquito más arriba, tenían otras cosas, otra ropa, otras cosas, ¿no? Otros tenis, que para en ese entonces era bien importante como chavito en la adolescencia. Entonces pues yo veía y yo quería cosas, ¿no? Entonces eso es lo que creo que si mis papás hubieran decidido, pues no tenemos para pagar, porque hubo un momento cuando nos vamos a Monterrey, pues entro yo al TEC y luego mi hermana estaba en la prepa, o sea, tenían gastos de colegiaturas altos y batallábamos mucho en el tema económico cuando venían los pagos de colegiaturas, y si ellos hubieran dicho, pues vamos a la escuela que nos alcanza y estamos más tranquilos, no hubiera visto esas cosas alrededor que me motivaban, también me daban más ganas de tener, pues. Y yo creo que no era lo material, sino era qué padre poder tener sus tenis, qué padre poder tener tal, ¿no? O sea, tener algo que te haga sentir mejor, y creo que eso fue parte de las ganas de hacer cosas, pues. Cuando tenemos ganas, de pronto las ganas no son suficientes y tenemos que hacer planes de acción para que las cosas sucedan. Tú, decidiendo estudiar comercio en el TEC, como bien dices, pues eras un joven entusiasta, chambeador, lleno de vida para tus siguientes proyectos. Pero a esa edad, y corrígeme si estoy mal, nos sentimos invencibles. Y pensamos que todo es posible. La parte del miedo está como un poco apagada y más bien el entusiasmo está totalmente desbordado. Pero de pronto pueden llegar situaciones límite en la vida que nos hacen replantear, pueden ser momentos buenos o momentos difíciles, hacia dónde vamos a ir y a lo mejor empezar a vivir desde otra forma. Tú tuviste una enfermedad en el hígado, paciente oncológico. ¿Qué pasa aquí a los 25, 24 años cuando te enteras de esta noticia y cómo puedes seguir adelante cuando pues, todavía eres un joven, ahora sí que en proceso de maduración, ¿no? Sí, llegó un tumor en el hígado cuando tenía 24 años. Obviamente inesperado, llegó en un check-up de rutina porque yo trabajaba en ILSA,
que hoy es Ternium. ILSA tiene una empresa o sea, su parte social humana era Nova, que era una clínica que le daba servicios médicos a los trabajadores del grupo, más un centro deportivo y tal. Entonces yo mientras trabajé en ILSA y porque mi papá trabajaba en ILSA, entonces yo siempre tuve Clínica Nova, se llama en Monterrey, que te atendían todo, ¿no? Desde un resfriado hasta lo más grave. Y después yo empiezo a trabajar en ILSA y sigo con la cobertura esta. Entonces yo jamás me preocupé de un seguro de gastos médicos, porque ya lo daba por hecho. Entonces cuando me salgo de ILSA, muchos amigos míos que vendían seguros me decían que era muy fácil, nada más con tu edad, pues te doy de alta con la póliza y listo, ¿no? Pero como yo quería seguir, cuando me salí de ILSA para empezar a trabajar en Minoteca, yo quería seguir con ese servicio porque el que estaba acostumbrado, pues quise pagar ese servicio que ya como externo, pero me pidieron un estudio de estudio médico y ahí sale, que yo no, ni síntomas ni nada. Entonces sale un tumor muy grande que me tienen que operar. Y bueno, pues totalmente inesperado. Yo me iba a hacer un MBA en Europa. Yo había hablado con Juan Morales, que fue quien me contrató en Minoteca. Lo conocí en ILSA a través de un negocio que él tenía o tiene de acero. Y ahí me conoce y me invita a trabajar con él en el 98, tenía 24 años. Y a los 26 y a los 25 fue cuando después... Y hablé con Juan y yo le decía, estoy contigo un tiempo, pero me voy a ir a hacer un MBA. Que yo siempre veía que, cuando yo estaba en ILSA, veía que para seguir creciendo, pues necesitas la credencia. O eras hijo de accionistas o eras con un MBA para lograr crecer. Para ser accionista. O para ser accionista. Y entonces Juan me decía, sí, hombre, está bien, vente a trabajar conmigo y después te vas al MBA y ya regresas o ya vemos. Él necesitaba alguien que agarrara el negocio de Tequila Aficionado, que es una marca que él empezó junto con Patricio, su primo, y pues yo caí ahí para empezar a desarrollar la marca en Estados Unidos, ¿no? Y yo le decía, está bien, nada más que yo me voy a ir al MBA, pues está bien. Entonces yo con planes de MBA, recién entrado lo del tequila, y de repente pues me sale el tumor Y pues ¿qué pasó? Nada. Pues, lo enfrenté normal, pues que me operaran y... ¿Sabes qué? Yo no me acuerdo si tuve miedo, O sea, yo me acuerdo que sabía que me tenían que operar y que probablemente me tenían que dar quimioterapias o cosas y... Me hice muy amigo mío el doctor que me operó, Carlos Rodríguez Montalvo, gran amigo. Él venía regresando de Barcelona de hacer sus especialidades en trasplantes. Es un gran trasplantista, no sé si se llama, pero es un médico de trasplantes. Y venía llegando recién estudiado, y ahí lo conocí y me decía, yo veo muy difícil que sea cáncer porque está muy grande, pesaba 1 kilo 110 gramos. Wow. En el hígado, o sea, era todo el lóbulo derecho del hígado, era más, o sea, era el 60% del hígado. Y él me decía, yo no creo, está muy grande, o sea, para ese tamaño ya tiene que tener ya un rato de error. O sea, sin metástasis. Yo hubiera metastaseado, ¿no? Pero me operan, y yo pues dormido o sea, pues, no sé cuánto tiempo estuve dormido después en recuperación, pero el oncólogo sale y le dice al que fue mi jefe en ILSA, Gilberto Treviño, otro gran amigo, ellos iban al mismo club a nadar, entonces en la mañana nadando dice, no, o sea, es que es un hepatocarcinoma. O sea, él lo diagnosticó en la noche, lo sacan el tumor y lo revisa y te hace su diagnóstico y lo diagnostica como cáncer de hígado. Y le dijo a Gilberto, pues no, güey ya peló. O sea, un cáncer de este tamaño, ya no le valió de estar todo lleno. No me habían revisado si había metástasis. Entonces, él era o es muy amigo de Juan Morales, que era mi jefe en Minoteca, que todos se portaron increíble conmigo. Entonces, Juan sabía, le avisa, le dice, pues ya me dijo el oncólogo en la mañanita, pues que es un cáncer este chavo y pues va a estar muy difícil. Y entonces me acuerdo que Juan fue en la mañana, o sea, al día siguiente, veo a Juan y veo a Gilberto
a mi jefe y a mi ex jefe, ahí yo en cuidados intensivos, y ahí dije, la madre, y yo le veía la cara a la gente también, o sea, me entraba mi mamá y pues yo les veía cara de mal, o sea, es imposible no darte cuenta que está viendo cara de que pues ya te vas a ir, bro. ¿Cómo sales de esta, Oh, pues afortunadamente ya me iban a empezar a dar quimioterapia, yo tenía el catéter aquí para las quimioterapias, pero pues yo me chupé, yo pesaba 43 kilos. O sea, mis pantalones talla 28 de adolescencia se me caían, güey, imagínate. Yo tenía 26 años y pesaba 43 kilos. O sea, me consumí como que el cuerpo se protegió ante el shock tan grande y todo esto. Pues, y me súper enflaqué. Estaba bien débil. Y Carlos, el que me quitó el tumor, él opinaba que no me tenían que dar quimioterapia, pues tenía medio hígado, menos de medio hígado. Y todo débil, pues, me iban a matar, güey. Claro. O sea, la quimio me iba a acabar. Entonces, me hacen un estudio que te checan por contraste a ver si no hay otros tumores para ver si hay metástasis. No salió nada. Y Carlos decide, porque mi diagnóstico seguía siendo hepatocarcinoma y pues lo que procede, o sea, el protocolo es quimioterapia. Independientemente, ¿no? Porque puede haber células y que regresen y que se haga otro tumor. Pero Carlos manda las muestras de mi hígado, o del tumor más bien, a Rodolfo Ayala, a un patólogo que estaba en el MD Anderson, en Houston, y le hacen pruebas a ese tumor y pues resulta de las 3 pruebas, 2 negativas, pero la morfología sí era, o sea, sí se veía. Yo entiendo, o sea, yo me enojé algún tiempo con el patólogo del San José, del hospital, perdón, que me operó, porque alarmó a todo el mundo. Y después yo me enteré a los 3 días que era cáncer. Cuando ya vi que me pusieron el catéter. Pero regresan las pruebas y sí, en la forma parecía un hepatocarcinoma, pero 2 pruebas, 2 reactivos salieron negativos. Entonces decidimos, me dijo Carlos, yo creo que es decisión tuya, pero pues, o nos esperamos o quimioterapia. Le dije, no, nos esperamos. Y nos esperamos, me puse a comer, o sea, me puse a alimentarme y gané peso rapidísimo. Una complicación después, se empezó a ver algún tipo de fuga de bilis, o sea, pues me tuvieron que meter a quirófano como los 3 meses otra vez, pero bueno, al final salí de eso, gané peso rapidísimo, regresé a trabajar yo creo que a los 3 meses ya estaba trabajando otra vez. ¿Sales diferente o cambia algo en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de operar, en tu manera de tomar decisiones? No, fíjate que no. Lo ves como una anécdota. Lo único que sí, porque yo en ese entonces, yo crecí católico y en mi juventud pertenecía a unos grupos en Monterrey de comunidad juvenil se llama. Son chavos que se juntan todos los sábados, hay retiros y cosas de estas. Yo practiqué mucho el catolicismo. Hoy en día no practico ninguna religión. O sea, soy muy espiritual y creo en Dios, pero no creo en religiones. Pero entonces sí estaba muy metido y el padre, que era el líder de este movimiento, Agustín Rojas, cercano, querido, me fue a ver al hospital y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, yo estoy muy bien. Y después, porque después fui a dar un testimonio ante todos los muchachos, me invitó al testimonio y les dijo que lo que le había gustado mucho era mi fe, porque yo le dije, estoy muy bien, yo estoy en manos de Dios. Le dije al padre Agustín, le dije, estoy en manos de Dios y que va a pasar lo que tiene que pasar. No tengo ni miedo, o sea, yo estaba muy decidido que pues si iba a ir para el lado malo, pues eso es lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, creo que eso me dio o sea, creo que sí salí cambiado porque sé que las cosas tienen que pasar, o sea, va a pasar lo que tiene que pasar, y es no pelear contra la vida, contra el destino, es fluir nada más. Ahora, dime algo, tú pues, empiezas ya a trabajar en una adultez, en toda esta parte de vender acero. Pero hay una anécdota en la cual tú cuando salías a comer con clientes, pues no necesariamente sabías qué vino pedir.
Y a partir de ahí, corrígeme si estoy mal, te empieza a entrar la curiosidad muy fuerte de pues, entender un poquito más para invitar a tus prospectos comerciales y que se puedan tomar una copa de vino. ¿Cómo fue esta parte de transición para luego, pues obviamente, brincar a Vinoteca y pues, ser el director de Vinoteca, ¿no? Sí, pues yo veía clientes en Estados Unidos. A mí me tocaba ver la parte del noreste de Estados Unidos, ciudades que creo que tienen un desarrollo gastronómico distinto pues al sur. Y me tocaba ir con clientes y yo no tenía idea del vino, ¿no? Yo te digo, en la Ciudad de México comíamos bastante básico y no conocía yo el vino. Y cuando empiezo a viajar, como yo los invitaba, pues yo pagaba. Entonces, muchos clientes, por buena onda, me hacían que yo escogiera el vino, pues, porque yo voy a pagarlo. O sea, lo decían, pues tú escógelo como que... Sí, pues mátate tú solo, claro, tú sabes hasta dónde traes viáticos. Y yo les pedía, no, pídelo tú, o sea, pero también como, a ver, estoy hablándote del 96, no, sí, 96, entre el 98, sí, eso fue 96, 97. Tenía 20, ¿qué? 22, 23 años. Y entonces, con esa seguridad autoimpuesta, de que si puedes, si sabes, no le hace, pues empecé a pedir vinos. Pero empecé a pedir vinos y empecé a cometer errores bien tontos, o sea, de básico, ¿no? De pedir vinos de postre o vinos rosados. O sea, así de regarla grande. Así de regarla. Sí. Y me acuerdo una vez, fue en Pittsburgh, un cliente que yo atendía ganó un concurso muy grande para hacer los volantes un concurso para venderle volantes a Toyota. Ilsa hacía un acero muy, muy resistente, rolado en frío, entonces puede ser muy delgado y muy resistente, y nosotros le íbamos a surtir el acero para ese contrato que él había ganado y pues iba a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces nos fuimos a festejar a un Mortons que estaba en el edificio Carnegie en la parte de abajo, y Mortons ves que es como oscuro, ¿no? Pues era de noche aparte, pues estaba oscuro, y llegamos, iba Dan, se llamaba este señor, con su gerente de planta y su hijo, que el hijo tendría un poquito más edad que yo, el gerente pues a lo mejor tendría 30 y tantos, 40, y él tendría 50 y tantos, 60. Entonces llegamos y él quería festejar, o sea, él quería un restaurante mexicano primero, pero no había nada en Pittsburgh decente, ¿no? Entonces le quedaba muy cerquita el Mortons. Fuimos y empezamos con tequila, o sea, queremos festejar México porque por el acero de Ilse él iba a ganar un chorro de lana. Sí. A mí no me tocaban bonos de nada, pero yo estaba feliz por él. Pero tú ahí en el Mortons con la American Express para pagar, y entonces tequilas, coronas y tequilas, pues no había más cerveza mexicana. Y él empezó a pedir cosas y de repente llega un cowboy así enorme y entradas y cosas, y me dijo, Humberto, pide vino. Entonces yo agarro ya el tequilado con 60% de mi hígado, era un tumor, ¿te acuerdas? Sí. O sea, mi hígado procesaba, el 40% procesaba el alcohol, lo metabolizaba. Entonces yo andaba mareadón, me ponía borracho muy rápido, me acuerdo. O sea, se me subía muy rápido antes de la operación. Me quedó perfecto. Sí. Comprobado. No sabes. Y entonces viene el capitán, y yo sabía pronunciar bien italiano y un poquito francés. Entonces lo que pedía, porque era como lo que podía verme menos ignorante. ¿Qué pediste? Y me acuerdo que vi y le dije, tráete de un francés. No me acuerdo qué vino fue, pero era un Sautern, era un vino blanco, botritizado, dulce. Entonces ese luego me ve como que sí, ese. Yo iba entequilado, sin hígado, entequilado, y yo sí, tráetelo, con todo seguro, según yo. Lo trae, ese oscuro me lo enseña, como que, güey. Sí, como otra vez seguro. Y yo sí, ya sírvelo. Y pues me empieza a servir vino blanco dulce. No, imagínate. Entonces empieza, no tanto... Maridaje disruptivo. Sí, pues, no maridado nada, pero el hijo y el gerente, como que el hijo estaba entrenándose ahí. Ahí trabajaba, pero estaba como más aprendiendo. Pues empiezan a tirar madreada. De qué puta, qué buenos maridajes, y qué buen pairing, y que en México
a ver si nos enseñas de los pairings de México. Y yo en tequilado, pues lo tomé muy, muy personal. Sí. Me caló cañón. O sea, me caló que de ir a euforia todo el día, porque yo estaba en la oficina con él cuando le confirman el contrato, festejamos, vamos a cenar. O sea, era todo así, el rush positivo, padrísimo. De repente cometo ese error y como ya estaba mareado, pues me agüité mucho. Ya, pues obviamente dejamos el vino, él pidió otro y ya terminó la cena. Pero creo que esa vez yo dije, necesitas aprender de vino. O sea, no puedes cometer estas tonterías, ¿no? Aparte, cuando eres chavo, creo que tomas las cosas mucho más a pecho, no, más aprensivo. Y dije, no, tengo que aprender. Y me puse a aprender, me puse a leer, pero como desesperado, lo que encontraba, pues no había ChatGPT, ni Wikipedia, ni internet, yo creo, güey. Ajá. Pero sí los libros empecé a leer mucho y despuesito, al año, yo creo que Juan Morales en una reunión de Thyssen, que era la empresa que él representaba, con Ilsa, pues yo en esa junta también con esta seguridad autoimpuesta, pues yo me echaba unos rollos entre los alemanes que vinieron a esa reunión y creo que causó un impacto porque saliendo de la junta me dice Juan, oye, tengo un proyecto de tequila, me gustaría mucho que invitarte a analizar el proyecto, ¿cómo ves? Y yo, claro. Mi carrera en Ilsa iba creciendo, iba bien, ya me habían cambiado 2 veces de puesto en poquitito tiempo, pero necesitaba un MBA para seguir creciendo. El director comercial me dijo, un día le pregunté, me atreví a ir a preguntarle, me dijo, mira, en esta empresa a tu edad, y no eres ingeniero, como una empresa de acero, una industria, sí, todos pasan por las diferentes áreas del negocio o de la empresa para ir creciendo. Pues yo llegué, había estudiado negocios. Me dijo, pues o traes un MBA bueno o necesitarías ser familiar de los accionistas para atrapar. Le dije, no, pues esa no pasa. Entonces me puse a aplicar para los MBAs. Apliqué a Stern en NYU, apliqué a London Business y apliqué a Bocconi en Milán. Y me iba a ir a London Business. Entonces pues, yo estaba o sea, ese era como mi plan. Entonces Juan me invita a lo del tequila. Me dijo, ¿cuánto ganas? Me acuerdo, creo que ganaba 25,000 pesos. Pero yo tenía un coche de la empresa. Yo estaba tenía estacionamiento adentro de la planta. Un coche con un Jetta con los logos de Ilsa en las puertas. Y ese coche lo usabas todo el tiempo, ¿no? Y otros amigos, otro amigo le ponía unos imanes blancos, porque eran coches blancos, para que no se viera el logo. Y yo decía, ¿qué te pasa, güey? Pues es un orgullo tener un coche. Era un orgullo yo manejar un coche de empresa. Claro. Total que me ofrece lo mismo. Mi papá trabajaba en Ilsa todavía. Y le dije, me voy a ir a vender tequila. Se va seguro, güey. O sea, aquí te está yendo bien. Estás haciendo una carrera, te vas a ir al MBA. Le dije, no, pero no sé, algo me movió. Y me fui por el mismo dinero, sin las prestaciones de Ilsa, sin el coche, sin así, me fui. Y bueno, pues ahí empieza todo. O sea, tomé muchas decisiones de cambios de empleos de joven. O sea, Dios, si duraba 1 año se me hacía mucho. O sea, buscaba crecer en otra cosa, aprender algo más, ¿no? ¿Y cómo entonces te empiezas a enamorar del vino? Porque es tequila, pero luego, pues... No, yo le dije a Juan cuando me entrevistó, le dije, ok, pero a mí me interesa el vino. O sea, exacto. Sí te ayudo en el tequila, claro, pero a mí me interesa aprender de vino. Me dijo, sí, pues aquí hay mucho trabajo en vinoteca, pero ahorita necesito seguir el proyecto del tequila en Estados Unidos. Y un poquito ahí nace, fíjate, es que todo se va encadenando bien raro. Pues no raro, o sea, así es, así debe ser, pero cuando lo vas entendiendo, porque así nace un poco el nombre de María Tinto. Gracias a mis viajes a vender tequila a Estados Unidos. Pero yo le dije, Juan, oye, Juan, yo quiero tequila. Me dijo, sí. Pues digo, yo quiero el vino. Dijo, sí. Yo ya sabía de vino. Para entonces ya había aprendido, ya había probado, ya tenía un poquito de conocimiento de vino. Entonces me voy y me eché 1 año viajando por Estados Unidos, yendo con distribuidores. Aprendí mucho de tequila, entonces llegaba yo con los distribuidores, me sentaban a todos los vendedores y les empezaba a platicar todo
pues, qué es el Consejo Regulador, cuáles son las denominaciones de origen, o sea, en qué regiones, cuáles son los procesos para elaborar, las diferencias de los tequilas de agaves, de los altos, de los del valle, y todo esto, ¿no? Y les platicaba sobre el tequila. Y cuando yo les decía, bueno, preguntas, y me levantaban la mano. Y preguntaban ¿te acuerdas de las muertas de Juárez? Sí, claro. Pues era súper reciente. O sea, eso fue el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio empieza en el 94, me parece. O sea, las maquiladoras se establecen en Ciudad Juárez principalmente, pues en el 95, 96. Y ahí pasaba todas las muertas de Juárez porque había mujeres trabajando 24 horas, o sea, 3 turnos de 8 horas, las 24 horas. Estaban los cárteles muy fuertes ahí en ese momento. Y era una mezcla de gasolina y lumbre, ¿no? Y entonces me preguntaban que por qué en México éramos machistas, que por qué pegamos a las mujeres y que por qué, que sí en mi casa también, y porque querían saber, porque no había tampoco noticias, pues las noticias que había eran los periódicos, ¿no? Y llegaban las noticias sobre que todos los días desaparecían mujeres y tal. Entonces me preguntaban sobre el machismo. De alguna manera sus preguntas era como que ¿y por qué son machos? ¿Por qué golpean? Etcétera. Y yo me la pasaba debatiendo eso, ¿no? Le decía, no, o sea, el machismo existe en Estados Unidos, en Japón, en España, en Italia, o sea, y México también, pero... Y les decía, es que hay una situación en Ciudad Juárez por las maquiladoras, por las mujeres que andan en la calle todas horas. Y empecé a inventar una mentira de que íbamos a hacer un tequila super premium que se llamaba María. Les decía, honrando a las mujeres. Honrando su homenaje a la mujer mexicana. Y en varios distribuidores eché esa mentira. Y pues ya, me regresó el proyecto. Se veía que había que meterle mucho dinero al tequila aficionado en Estados Unidos. Y entonces Juan me dice, vente a Vinoteca. Entonces empiezo en Vinoteca. Medio seguía con el tequila, pero estaba ya enfocado en Vinoteca, pues en ventas, porque es lo único o es lo que mejor sé hacer. Y empiezo a armar un equipo de vendedores padrísimo, pero padrísimo. Empezamos a abrir muchas oficinas de Vinoteca por toda la República. Empiezo a viajar a las ferias a Estados Unidos, a Europa, a visitar bodegas. Entonces me empiezo a si yo estaba enamorado, me vuelvo pues, ya súper metido en el tema del vino. Y te vas a estudiar también, ¿no? Me fui a estudiar. Y Guillermo en el 2001, Guillermo abre Pangea en el 98 y yo entro al tequila en el 98. Entonces yo lo conozco como en el 99 porque ya empiezo a vender vino para Vinoteca y pues Pangea era el restaurante, pues el mejor restaurante de Monterrey donde tenía que haber una carta de vinos decente y amplia y completa. Entonces ahí conozco a Guillermo. Los que no sepan, Guillermo es tu socio. Guillermo González de Pangea, sí. Y entonces... hacemos estas juntadas de probar vinos para la carta y él sacaba un plato. Se empieza a formar un grupo de cata. Éramos 8 amigos que nos juntábamos una vez al mes. Guillermo y yo éramos parte de esos 8. Y en estas reuniones cada quien llevaba una botella de vino envuelta en aluminio. Se las entregamos al capitán, Guillermo sacaba platos y nos ponían 8 copas enfrente y cada quien traía el vino que quería compartir y se trataba de que escogieras del primero al octavo lugar como te gustaba. Y los más picudos, valientes o ego o como quieras llamarle, adivinar que puede ser un Borgoña, este es un Brunello, este es un Rioja. O sea, ya mucho más especializado. Sí, éramos un grupo de gente clavada ya en el vino, ¿no? Y yo trataba de llevar vino mexicano, porque yo había ido en el 99 a Domecq, a las vendimias. Me impactó ver que en México también había, como yo había visto en Europa, en Francia, una región rodeada de vinos, influenciada por los vinos de esa manera, ¿no? Y me enamoré de lo que vi en Ensenada o en Valle de Guadalupe. Entonces yo llevaba lo que podía de Valle de Guadalupe, ¿no? Que era Chanic, era Cheto, era Santo Tomás, era Domecq. Era lo que había. Entonces yo llevaba con mis botellas. Madero. Madero, sí. Casa Madero también ya empezaba con sus casas grandes y los proyectos. Entonces
como yo era en ese momento, pues era como el gerente de ventas de Vinoteca, una empresa muy chiquita. O sea, yo era el que veía las ventas. Entonces pensaban que a mí me regalaban las botellas, yo creo, porque esperaban que llevara yo Vega Sicilia, Silisco, Loxi, Gaia y las cosas de Vinoteca, ¿no? Yo llegaba y me acuerdo que cuando destapábamos, haz cuenta que todos me dictaban, a ver, tú qué, no, pues mi primer lugar fue el 3, mi segundo lugar fue el 6 y ya, me dictaban todos. Yo hacía una matriz así muy sencilla y decía, bueno, el primer lugar quedó el vino número 3, porque pues, la mayoría le dimos lugares altos. Y bueno, el vino número 3 ya destapaba, no, pues es un Poyac, no sé qué, y lo trajo tal, Oscar. Y así. Y los que yo llevaba nunca quedaban en último lugar. No ganaban, pero siempre estaban ahí. Los mexicanos. En la mitad. Sí, entre Brunelos, Rioja, Riberas, Barolos. Y luego, y el efecto de... Y el cuarto lugar es este vino, no me acuerdo qué, Cabernet Franc de Montechanic. Y varios. Ay, güey. ¿Por qué traes esas cosas? Y ya sacaste el prejuicio. Tus mugres, sí. Y a mí me molestaba mucho. Y yo, güey, pues quedó en cuarto lugar, o sea, está bueno, pruébalo otra vez. Y todo él me enganchaba. Así como me enganchaba con los gringos, con el machismo, acá me enganchaba igual. Y entonces, eso empezamos como en el 99, 2000. En el 2001 decidimos hacer un vino. Fuimos a comprar a Parras 400 kilos de uva. Los llevamos, fui por ellos, llevé una camioneta. Se los compramos a Casa Madero. Uh-huh. Y hacemos a mano una barrica de vino, así totalmente a mano, vino natural, pues obviamente no lo inoculamos, o sea, fermentó solo, prensamos. Pisado a mano. Sí. A pie. Sí, sí, lo despaliado a mano y pisado. Y salió, bueno, lo hicimos en la sala de Guillermo, porque él tenía en la sala un aire acondicionado grande, un equipo grande, un clima central. Y pues necesitábamos un poquito de temperatura para que no, imagínate Monterrey en agosto, finales o caliente. Y necesitábamos que hubiera frío para que regular la temperatura de la fermentación de un tanque de plástico azul de 200 litros que compramos. Y tenía una sala de tela blanca. Entonces él se va de vacaciones. Entonces yo regresaba a hacer los remontados al tanque. Remontado es mover el vino de abajo, o sea, romper el sombrero, está el tanque, no el bote. Arriba están flotando las pieles y las semillas y abajo está el mosto. Entonces tienes que remojar esto para extraer color, taninos, aromas. O sea, hay que remontar. Se puede hacer de varias formas. Una es, si el tanque tuviera una llave, le sacamos el mosto que está fermentando aquí abajo y se lo pasamos por arriba. Como fuente. Como una fuente, pero no tenía, entonces había que romper el sombrero. O sea, aplastarlo y que se remojara. Entonces el tanque pues empezó a guardar todo el CO2 de la fermentación, pues se guardó. Y donde llegué un día en la hora de la comida, de Vinoteca me salgo y voy a hacer el remontado. Y donde lo aplasto, pues se explota el CO2 y le baño toda la sala de tela blanca, güey. ¿Qué tal esa llamada? Hijo, no, me esperé a que llegara. ¿Para qué le agüito la vacación? Cuando yo dije, yo sabía que llegaba, no qué día, pero que Natalia dije, oye, para que sepas, y le dice a Karina, que era su esposa, dije, avísale. Entonces, obviamente, yo te pago la sala, güey, pero para que sepas, la sala está morada, güey, toda. El vino fue un desastre, estaba horrible. No. Sabía vinagre. Era un vinagre, así es, volátil, altísima. Lo metimos en una barrica. Ese vino se tiró, o sea, ni se destiló nada, lo tiramos. ¿No se puede un vinagre de vino tinto con eso? Se puede, pero... Digo, para recuperar la inversión, porque fue, a ver, hay que hablar las cosas como son. Sí. Fue una inversión muy fuerte la que hicieron tú y tu socio en ese momento y pues sí, con este experimento y luego volver a tomar la decisión de reinvertir. Pues es que Hoy te ríes, pero ¿cómo estaba? No, pues... Acuérdate. No, me lo tiramos. Este vino se tiró. Ya ni ganas de echar a perderlo, un vinagre echado a perder tampoco, no. Sí, no. Aparte, él estaba trabajando en Banjea y en Vinoteca. Y después, al año siguiente, o era un 3 de enero, vamos a comer a un restaurante de Beto Sentíes, que es un chef importante ahí en Monterrey. Y ahí me dice, nos dice, tuvimos un tercer socio, que tristemente salió
pues muy triste porque una relación muy cercana, muy amigos. Yo me invitó a ser compadre de su hija, muy, muy cercano. Empezamos el proyecto los tres. Y a los años, pues, él tomó decisiones equivocadas en el negocio, que costó mucho dinero y muy triste. O sea, tuvo que salirse de una manera triste, fea, y nos quedamos con el negocio tronado, Guillermo y yo. No he ido a hablar de eso, pero bueno. Entonces nos vamos a comer los tres, nos plantea Guillermo, a los tres amigos del vino, Pedro, Guillermo y yo, y nos dice, oye, ¿por qué no hacemos el vino en Ensenada? Pues allá también hay uvas, allá sí hay tanques buenos, allá sí hay forma de hacerlos sin que me madre en la sala. Y decidimos empezar María Tinto a principios del 2002. ¿Ahí es donde pones tu coche en garantía? Sí, ahí es donde puse, a mí me gustan mucho los coches. Yo lo sé. Y el primer coche que me compré así, que me encantaba, era un BMW 323 Ti, que era un hatchback manual, que era muy poquito, era año 2000 hecho. Y bueno, por mucho esfuerzo me lo compré, pero no hacía nadie nos iba a dar crédito, pues estábamos empezando. Y lo empeñé con otro amigo que se dedicaba a vender coches, no, y también pues, me prestó dinero. Ahí empezamos, ahí compramos vino, botellas, porchos. Y al principio era como hobby, o sea, lo empezamos como los tres como un hobby, como la pasión que teníamos por el vino. Y además, a mí me vuelve loco Ensenada, o sea, a mí me encanta ir a Ensenada, la comida en Ensenada es espectacular. Sí. Entonces yo quería ir y era una gran excusa para pues, estar yendo al valle. No me di que un proyecto así me iba a estar exigiendo cada vez más viajes y más tiempo, pero pues yo era el director comercial de Vinoteca, entonces también no tenía esa libertad que me empezó a pedir María Tinto poco a poco cada vez más. Y bueno, el tema porque creo que es importante hablar de los socios, ¿no? Qué difícil es tener socios. ¿Qué es lo difícil de tener socios y cómo sabes que estás tomando la decisión correcta al asociarte? Porque empieza como un proyecto de pasión y un hobby, pero cuando se empieza a formalizar, a institucionalizar, a entender que María tiene que ser María Tinto por temas legales, empiezan a pasar muchas cosas. Sí, qué bueno más eso, porque cuando Guillermo dice, hacemos el vino, y le dije, sí, nada más que se llame María. Por si alguna vez regreso con los gringos. Para que vean que sí fue cierto, pero ya fue vino, no tequila. Pues sí, exacto. Pues es que cuando empiezas una sociedad tan joven, te mueve más las cosas que te hacen, la amistad, la afinidad, como que la pasión por lo mismo. Y eso cambia mucho cuando el negocio ya tiene otra responsabilidad financiera, fiscal, legal. O sea, ya empieza como figura, pues ya empieza a tener una responsabilidad social, legal, con Hacienda, con proveedores. Sí. Y ahí es donde, pues es como cuando a veces te casas muy chavo, nada más con el enamoramiento, ¿no? Que me pasó a mí. Te casas muy chavo y sin conocerte ni tú mismo, pues no te vas a conocer, ¿no? Y después las cosas terminan cambiando y normalmente pues, no duran mucho, ¿no? Así nos pasó. Pues, ya cuando empezamos a conocernos y a ver esto, los valores que cada quien tiene, no, pues no son los mismos valores y ni los respetas al mismo nivel tampoco, ¿no? Entonces ahí fue donde la cosa tronó, nos mandó a la quiebra, estábamos tronados porque debíamos... Pandemia, aparte. No, mucho antes, ¿no? Esto es mucho antes de pandemia. Sí. O sea, yo me salgo de Vinoteca en 2008. Empiezo con el proyecto de bodegas de culto, se llama el negocio, que es una importadora pequeñita de bodegas familiares de Europa. Entonces yo empiezo, salgo de Vinoteca y no me quiero quedar lejos de esto, porque lo que me apasiona es conocer estas bodegas, ver sus vinos, viajar a La Rioja, Toscana, Piemonte. Entonces empiezo este negocio con la idea de tener otra vez vivo a esa parte que me llena mucho, que ahorita antes de entrar aquí platicamos de vinos de Rioja, de Toscana, de Bolgheri. Y empiezo y pues me dedico a María Tinto ya full time. Y en eso pasa lo del otro socio, que le hace un hueco al flujo grandísimo, pues. Era
que a lo mejor el 50% de las ventas de un año, ¿no? Entonces imagínate un hueco o sea, quitarle el flujo de un negocio, pues no lo aguanta, ¿no? Entonces ahí Guillermo y yo tuvimos que entrar a poner lo poquito dinero que teníamos y a meterlo para pagar proveedores, pagar Hacienda y revivir el negocio, ¿no? Entonces, eso fue en 2008, que era la cosecha 2006, y que casi está ahí, estuvimos a punto de quiebre. Estuvimos a punto de quiebre. Vinoteca era el distribuidor de María Tinto. Entonces, afortunadamente, el poquito inventario que teníamos, pues, le podías colocar a Vinoteca y con los pagos que iba dando Vinoteca, pues fuimos ahí, haciendo la siguiente cosecha pero sí, es difícil el tema de los socios. Y con Guillermo, yo creo que, a ver, nos queremos muchísimo y a mí me da se me hace bien interesante cómo las relaciones cambian. Guillermo y yo pasamos de ser mejores amigos a mejores socios en 22 años. Se fue transformando la relación bien interesante, es una cosa interesante. Él me regaló un artículo que se llama Beyond the Handshake. No me acuerdo, todavía lo tengo. Lo leí en aquel entonces y hace mucho no lo volví a leer. Pero habla, por ejemplo, de los Rolling Stones, ¿no? Claro, que es un buen ejemplo. Tan exitosos y no se quieren. Y me lo regaló hace muchísimo, o sea, cuando éramos mejores amigos. Nuestra relación ha cambiado, a ver, nos queremos mucho y si él necesita un aval, me lo pide a mí, si yo necesito un aval, se lo pido a él, o sea, es ese nivel de confianza. Es una confianza total de grandes amigos, pero entendimos que teníamos que ser grandes socios para cuidar el negocio y dejar la amistad como un poquito a un lado. Entonces, nos vemos todas las semanas, pero nos vemos pensando en el tema de negocio, ¿sí? Porque si tú empiezas otra vez a las comidas y a probar vino, no sé qué, como que empiezas a mezclar. Nos ha funcionado así. Claro que yo con lo que vendón que soy me gustaría más que poder seguir siendo mejores amigos y mejores socios, pero creo que en nuestro caso, aunque te digo que nos queremos muchísimo, nos respetamos y nos confiamos todo, pero la dinámica cambió bien interesante. Creo que tuvo que ver con el piquete de costillas que nos pasó con el socio, con el tercer socio. Ahora dime algo. Tú eres una persona de gente, lo dijiste al principio de la plática, ¿no? Pues, y entré a vender porque era lo único que sé hacer y me gusta, pero naturalmente eres una persona que se relaciona fácil con otras personas. La gente te quiere, eres carismático. Y empezaste a colocar la etiqueta María Tinto en restaurantes pues muy importantes donde te decían, órale, qué buena onda, no tengo una carta, no tengo una etiqueta mexicana, la voy a meter, oye, qué buena onda, y empiezas a ganar terreno y a posicionar a María Tinto como uno de los vinos más importantes del país. Dicho esto, ¿qué tiene María Tinto que lo hace tan especial y por qué cuando una persona lo prueba por primera vez, pues quiere seguir degustando y repite justamente la acción? María Tinto es el resultado de muchas cosas positivas que pasaron. O sea, creo que tuvimos mucha suerte porque hay muchas decisiones que hemos tomado sin saber por qué las íbamos a tomar, pero las hemos tomado, yo creo que por instinto, ¿no? Nos ha guiado el instinto siempre y creo que el saberte, el tener, el que la gente te quiera y tú quieras a la gente ayuda mucho también, ¿no? Porque primero, o sea, por un lado está parte del éxito es la calidad del vino. La gente no la puedes engañar. La gente cada vez más está más consciente de lo que come, de lo que bebe, de lo que consume, información. Antes era diferente. Yo he visto o sea, yo he experimentado este incremento en la conciencia de la gente en los últimos 20 años, pero durísimo. Me acuerdo cuando empezamos, claro, yo ya estaba apasionadísimo de los vinos, yo ya había ido a Europa, ya había visto viñedos, ya había platicado con enólogos,
y había probado todas las regiones importantes de Europa. Entonces voy al Valle de Guadalupe con la idea de hacer un vino, pero teniendo un marco de referencia de los estilos de vino del mundo. O sea, no empecé a hacer vino conociendo los vinos mexicanos nada más, sino yo ya tenía como mis parámetros de calidad, de expresión, de balance. ¿Tenías claro lo que querías cuando estabas buscando las mezclas? Tenía claro que el vino tenía que estar muy bueno, que me tenía que gustar a mí. Y Guillermo me empujó mucho y creo que también ha sido gran parte del éxito de Maretinto, porque Guillermo, cuando yo le llevaba vinos para probar para su carta de vinos de vinoteca, yo estaba muy en el tema de los puntos, de Robert Parker, de Wine Spectator, de Jancy Robinson, de los críticos de vino, Wine Enthusiast, de todos los críticos de vino que prueban vinos y les dan puntuaciones. Entonces yo llegaba con Guillermo y le decía, mira este vino argentino, que tiene 97 puntos, vamos a probarlo. Y lo probamos y decía, pues es que sí, o sea, sí puede tener 97 puntos, pero ¿qué voy a comer con esto? O sea, no me sirve para parchea. Y yo, ¿cómo, güey? Si tiene 97 puntos. O sea, yo estaba más en De la puntuación que en alrededor de lo que se sirve, ¿no? en el maridaje. En el 99-2000, hace 27 años, ¿verdad? Yo estaba enfocado en eso, de que esto es lo importante. Y Guillermo decía, no, o sea, está bien, pero pues, que me puedo comer nomás del ribeye de mi menú y ya. Y me acuerdo que un día llegué con un vino de Burdeos, barato, ¿no? Creo que el Chateau Lacardon o Chateau Cardú, uno de esos dos, que es un Bordeaux superior, o sea, ni siquiera es Pauillac, o sea, ni Millón, o sea, el TEF, es un Bordeaux superior. Y llegué para probar, pero ni puntos tenía, o sea, ningún crítico lo había probado. Y lo probé y me dijo, esto necesito. Este vino me sirve para todo el menú. Y yo, pero no tiene puntos. Claro. O sea, me vale, o sea, yo necesito un vino que esté balanceado, que no me mate la comida. ¿Qué es un vino balanceado? Para que la gente también entienda cuando hablamos ya de que un vino, ahorita lo decías antes, ¿no? Es un vino que no te pide a lo mejor comida y te puedes tomar muchas copas y no vas a tener como esta sensación tánica en la boca. ¿Cómo es esta parte de que sea un vino suficientemente estructurado, complejo, pero que conviva con cualquier platillo y que sea amable a una persona que no ha tomado vino y una persona que sabe de vinos, que es ahí también el gran reto, ¿no? El balance en los vinos tienen 4 sensaciones. Esta es teoría mía, ¿verdad? No hay... Que es la que queremos. Pues, no hay una bibliografía detrás de esto, pero es lo que yo he aprendido. El vino tiene 4 sensaciones físicas en boca, ¿no? El vino tinto. Acidez, que se siente aquí atrás y te hace salivar. Imagínate ahorita que estás mordiendo una piña que no está madura. Sientes la cosquilla. O sea, si haces el ejercicio, la sientes. Sin duda. Muerde la piña y sientes aquí cosquillas, ¿verdad? O sea, el cerebro está preparando tu paladar para recibir un alimento ácido y salivas. El alcohol, como le das un trago al tequila y se siente aquí atrás, cálido, te abre la garganta y se siente calorcito. Los taninos que vienen de la piel de la uva, que te pegan la encía con el labio, y la boca media o la fruta. Es cuando un vino le das un trago y no se aguada, no se va, sino que tu lengua se sigue sintiendo roja. Sientes el vino que está ahí, la boca media. Esas 4 sensaciones chocan o ayudan con la comida. Cuando un vino tiene esas 4 sensaciones más o menos al mismo nivel, o sea, de 0 a 10, ¿cuántas acidez sentí? No, pues 7. Alcohol, 8. Taninos, 7 o 6. Fruta, 8. Pues ahí estás. Redondo se le llama. Está redondo. Yo tengo una gráfica que hago de taninos, frutas y ese alcohol, porque lo hago los 24 años que llevo haciendo Maretinto, me baso en eso. Claro, la he ido mejorando o profesionalizando, pero así era al principio, porque cuando le entendí a Guillermo que él quería hacer un vino que fuera como el Burdeos que le lleve, que servía para entradas, para pescado, para mejillones, para short rib, para postre, me di cuenta que el vino tenía que estar balanceado y no como el argentino de 97 puntos, que era puro alcohol y puros taninos. ¿No? ¿Por qué? Porque los taninos te ayudan cuando estás trabajando con grasa, ¿no? La grasa de la proteína, y cuando está el tanino balanceado va a ayudar. O sea, no vas a sentir ni la boca grasosa ni la boca seca por el tanino.
cuando tienes un tanino en balance, que no está, que no es puro tanino. O sea, yo a veces estoy haciendo mezclas, trabajando en ensamblajes en bodega, y al lado de nuestra bodega está un empacado, una empresa que empaca ostiones. Y a veces llevo ostiones así de la concha crudos y pruebo las mezclas de vino que está muy crudo todavía, le falta todavía filtrado, embotellado, o sea, el vino está muy crudo, digamos. Sí, embarricado. Sí, está de barrica, ¿no? Son más agresivos, más duros, pues. Entonces, a veces estoy probando y pruebo un ostión. Y si no siento la boca clavos oxidados, el tanino está balanceado, porque el ostión tiene mucho hierro y mucho zinc. Entonces, si hubiera mucho tanino, con un ostión se sentiría desbalanceado mal. Entonces, no puedes comer con un Mariatinto de ese nivel de estructura. ¿Y qué te digo? Quiero comer ostiones. O sea, a mí no me tienen que decir qué debo de comer con qué. Si hoy se me antoja ir al restaurante japonés y comer pescado crudo que aparte si te gustan los toreados y le vas a poner soya. Claro. Pero yo tengo ganas de un Mariatinto. O sea, no, ¿por qué me va? No, pues es que si quieres comer eso, tienes que tomar esto. Claro, hay maridajes ideales. Y es donde se pone maravilloso. Cuando tomas un Riesling alemán, de que hablábamos hace rato, por ejemplo, y te vas al Murakami de aquí de Polanco, Pues y te comes el curry con con cerdo y arroz, pues está. O te vas al Galanga, ¿no? Y te comes Riesling ahí, qué delicia. Qué delicia. Pero bueno, en esa búsqueda de balance, o sea, te decía que muchos factores han pasado en Mariatinto, ¿no? Para ponernos donde están. Uno era que el vino tiene que estar bueno, ¿no? Que tiene que estar balanceado, como Guillermo me decía. Y tuvimos que ir encontrando cómo hacer un vino balanceado en Valle de Guadalupe, ¿no? Y después lo que tú decías, o sea, gracias a que Guillermo, por ser cocinero y yo por venderle vino a los restaurantes, y teníamos muchos amigos de la industria, logramos meter el vino en muchos restaurantes súper importantes que hace 20 años estaban empezando. Y fuimos de los primeros vinos mexicanos de las cartas más importantes de este país, ¿no? En Puyol, en Sud, en Paxia, cuando Daniel Obadía está todavía con sus restaurantes acá, con Toño de Livier en Frida, en Los Cabos, en la Isla Latina, con Thierry Blouet en Puerto Vallarta, hoy en Tepangé, en Monterrey. Entonces, de repente estábamos en los mejores restaurantes, las mejores cartas de vino, porque había muy pocos vinos mexicanos. Y en ese entonces había tomado mexicano por decisión. No, empezaba este nacionalismo de tomar nuestros vinos, nuestros tequilas, nuestras cervezas. Bueno, tequilas obviamente, pero tomarlo mexicano. Pero no podíamos hacer un vino que no nos gustara, ¿no? Porque era la cara de Guillermo, era la cara mía, y yo partí del director comercial de Vinoteca y él tenía Pangea. O sea, no podíamos salir a explotar un nicho nada más por hacer negocio. Tenía que el vino estar bien bueno. Y con este aprendizaje que consigo visitando bodegas y hablando con enólogos y con viticultores en Europa, pues llego con otro mindset a hacer un vino en Valle de Guadalupe y lograr que fuera un vino, lo que es hoy en día Mariatinto, balanceado principalmente, ¿no? Ahora dime algo, porque hoy la oferta en México es demasiada. De toda la vida, al mexicano le enseñaron a tomar vino español, que era el que más llegaba antes, Ribera, Rioja, etcétera. Pero hoy tenemos vinos italianos, vinos americanos, australianos, etcétera, y hay una gran variedad. ¿Cómo defender? Y aquí me voy a meter un poco más en el trabajo de Mariatinto con un tema de precio que puede valer a lo mejor igual que un Rioja o que un Malbec o etcétera. Primero, hay que entender por qué el vino mexicano cuesta más caro. Cuesta más caro hacer vino en Valle de Guadalupe que en Rioja. O sea, una tonelada de uva tempranillo en el Valle de Guadalupe va a estar a lo mejor en $2,500 la tonelada. Esa misma tonelada de uva, tú vas hoy a Rioja o a Ribera del Duero, que es tempranillo también, y tiene una denominación de origen, y tiene un reconocimiento mundial como denominación de origen, y te cuesta $1,000.
O sea, la materia prima para hacer vino es mucho más costosa en México que en Europa. ¿Por qué? Porque hay poca agua, porque estamos en un clima extremo, tenemos poco invierno, poca lluvia. Y la otra vez alguien de España me quiso empezar como que sí, porque no sabíamos. Dije, mira, maestro, ponte a hacer aguacates en Cataluña, güey. Y hablamos. Y platicamos, güey, a ver cuánto sale la tonelada de aguacates en Cataluña, güey, este es catalán. Y le dije, y comparamos los aguacates. A lo mejor va a estar bueno, pero te va a costar 3 veces más hacerlo. Que no es el clima perfecto como el de Michoacán. En Michoacán, digo, no demerito el trabajo de los maestros, que yo amo el aguacate, pero pues casi se da solo. O sea, es como un lugar natural para que se den aguacates. Ya, sí, ahí ya le paró. Entonces, hacer buena uva y buen vino en México es costoso. Sí es más costoso. Hoy en día, afortunadamente, o sea, hace 20 años, nosotros salimos al mercado hace 22 años. De 22 a 18 años atrás, pudimos habernos equivocado. Nos pudo haber ganado el número a la hora de hacer las corridas, o decir, oye, la regamos esta añada y lo hicimos mal y el vino no está tan bueno, y decir, vamos a salir al mercado. Y la gente ya tenía una conexión con María Tinto porque fue como el primer vino mexicano que había en restaurantes buenos. Sí. Y quizá no hubiera pasado mucho si decidíamos mal. Porque tú a la hora de botellar un vino tienes que decir, o sea, no hay decisiones, pues bueno, no está tan mal. O sea, si el vino no está bueno, no se embotella. Sí, ya han decidido ustedes justamente eso. Han tirado mucha producción. Mucho. Por no sacrificar la calidad. Totalmente. Yo te digo con una que nos pasó, pero hace 18 a 22 años, o más, hace 12 a 22 años, no había tanta oferta de vino mexicano muy bueno. Había muy buenos, pero de pequeñas producciones, y se venían casi todos en el Valle de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Si hoy en día nosotros cometemos el error de embotellar algo que no estuvo bien hecho, el mercado se olvida de María Tinto mañana porque dice, ¿sabes qué? No me gustó tanto esa añada. ¿Qué otro tienes? Tal, del Valle de Guadalupe también, mismo precio. Oye, qué bueno está. Ya lo viste, ya lo perdiste. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Entonces, por eso, creo que si de algo podemos presumir en María Tinto es de la consistencia. ¿Qué pasa? Pues que hay añadas que hacemos menos botellas, porque la calidad por clima, pues no fue igual, entonces no vas a tener el mismo balance del que hablamos, y pues hay que embotellar menos vino. Y a nivel de mercado, ¿por qué entonces, y esto ya metiendo un poco más a la parte de negocio, por qué decidir no tener más etiquetas? Yo creo, y esto nunca lo hemos platicado de frente Guillermo y yo, pero yo creo que entiendo que en los restaurantes tristemente hay muchas formas de robar, ¿no? Y Guillermo, con tantos años en los restaurantes, esta es mi teoría, y se lo voy a preguntar. Le han robado tanto que él quiere como va a ser más práctico el negocio. Y Marito me dijo, no más etiquetas, güey. Una sola, es un inventario, le compras etiqueta a un proveedor, corchos a uno, no tienes control de muchos inventarios. Y yo, en mi pasión por el vino y el ver que algunas barricas estaban espectaculares, le decía, vamos a hacer otra línea. Y no, me costó mucho tiempo. Tristemente, bueno, yo creo que no nada más mexicanos, ¿no? Pero creo que todo el mundo, los que les gusta robar, son muy creativos. ¿No? Ayer me roban el teléfono de la bolsa delante del pantalón. Claro. Mi culpa también, ¿verdad? Por meterme a Reforma después del 13, güey, pero bueno. Pues me metí a Reforma. Pues. Ahora, cuando van saliendo las añadas, tienes una frase muy famosa que dices que la añada que más te ha gustado de María Tinto es la actual. Cuéntanos un poquito de dónde viene eso. Cada año aprendes algo. Y creo que en muchas industrias los aprendizajes vienen de errores, ¿verdad? Uh-huh. De decisiones equivocadas. Y pues el vino que podemos hacer hoy está mucho mejor que lo que hacíamos hace 20 años porque por las cosas que nos han pasado, por lo que hemos aprendido. 1, 2, la planta tiene un año más de experiencia. Las plantas aprenden más, no sabes, güey.
Creo que es de las plantas más increíbles que existen, ¿no? Cómo se adapta año tras año una vid a lo que tú la vas llevando, al clima, a la sequía, a los calores. Entonces la planta tiene un año más de experiencia y va a dar mejores uvas si la cuidas bien. Nosotros en el factor humano pues traes un año más de experiencia que el año anterior. Entonces eso nos ha pasado. Y también otra cosa, pues que no embotellamos la misma cantidad de botellas todos los años. Probablemente un año más difícil, si no sacrificáramos, pues a lo mejor me gustaría más un año pasado que fue con un invierno más largo, más frío, más lluvioso. Pero al poder hacer estos ensamblajes de toda la uva que producimos, de todo el vino que producimos para escoger la mezcla final que hace María Tinto, pues lo que cambia es el número de botellas. Pero sí, cada año me gusta más y eso ojalá que no se acabe. Tienes, y esto es muy bonito como parte de tu historia, una conexión con el vino, pero que te enteraste hace relativamente poco. Cuéntanos el impacto que tuvo el saber que tu bisabuelo tenía un viñedo, y digo que estás emocionado con esto que te estoy platicando, y entender que a lo mejor tú sin saber ya tenías una conexión muy especial que lo traías adentro y sin saber de vinos decidiste dedicarte al vino, Humberto. Sí, es que me emocioné porque me acordé de mi papá. Sí, yo empecé en el 98 en el mundo del vino y ya te dije, mi papá era muy introvertido, muy serio, muy hacia adentro. Él es Falcón de Coahuila. Te digo así porque sé que hay falcones y cuando conozco a alguien me dicen, eres de Tabasco, de Coahuila, como que llegaron, como que está ahí muchos falcones, ¿no? Ayer el árbitro era un falcón, un argentino. Y entonces pues yo empiezo en el 98, mi papá obviamente siempre muy orgulloso, muy padre, y le gustaba lo que yo me estaba dedicando, aunque al principio no entendió cómo yo dejé Ilsa para irme a vender tequila, después de vender vinos, que Vinoteca eran 2 tiendas, una empresa familiar chiquita. Y yo dejo Ilsa para dedicarme ahí. Y pues él supo por siempre, ¿no? Y una Navidad, Marcelo, mi hijo que hoy tiene 23 años, desde muy chiquito le gustaba de eso ayudarme a descorchar las botellas. Entonces yo creo que Marcelo tendría unos 10 años, o esto fue hace 14 años. No, sí. Eso fue hace más de 10 años. Porque Marcelo, no, yo creo que era más chico Marcelo, que se veía muy chistoso el niño descorchando la botella en casa de mis papás en Navidad. Y entonces dice mi papá, mira, yo así descorchaba las botellas en las Navidades en casa de mis papás, de la vinícola de mi abuelo. Yo para entonces ya había estado, pues, María Tinto tiene la edad de Marcelo, ¿ven? O sea, tiene la edad de Marcelo, entonces, pues yo ya tenía 12 años que me había dedicado a eso, de cuenta, o más de 12 años. Tenía ya 10 años con este negocio y a mi papá jamás se le había ocurrido ni siquiera mencionarme que su abuelo, Alfredo Falcón Treviño, mi bisabuelo, manejaba haciendas en San Buenaventura, Coahuila, Moclova, como en esa área de Coahuila, y llegó a tener 2 vinícolas. Tuvo 2 viñedos. Yo no me enteré nunca. Los perdió tristemente. Le gustaba jugar. Le gustaba el juego y en el juego perdió muchas cosas, propiedades, una hacienda, en las vinícolas. Y me acabo de enterar. O sea, no, es que no dije, me acabo porque ayer estaba hablando con Sandra de esto. Y me enteré en ese momento, ¿no? Le dije, ¿pero cómo, papá? O sea, ¿tu abuelo tuvo vinícolas? Me dijo, sí. Y dije, ¿por qué no me has dicho? Y voltea con mi mamá y le dice, ¿tu mamá ya sabía? Y mi mamá, claro que no. O sea, no se le ocurrió a mi jefe avisarme, güey. Y la broma es que yo decía que antes yo platicaba que empecé porque el tequila y María y Ciudad Juárez y veniendo a hacer en Estados Unidos y que eso es cuando cuento mi historia es cómo empecé en el mundo del vino. Y ahí empecé a decir que ahora voy a decir que no, que yo de la infancia corría por los viñedos y que lo traigo en la sangre. Documental. Sí.
Aquí eran los viñedos de mi bisabuelo. Ya fui a visitar ahí en San Buenaventura, Coahuila, donde estuvieron los viñedos. Obviamente no hay nada ahora, pero sí, chistosísimo. Qué bonita historia, porque pues sí, lo traías adentro sin saber, ¿no? Es que Sandra ayer me dijo algo. Sandra es mi esposa, ya 16 años casados, una familia muy bonita. Ella es súper espiritual. Y ayer me estaba diciendo, cuando la llevé al aeropuerto, se regresó ella ayer a Monterrey. Y me está diciendo que probablemente, qué loco, güey, qué loco que si no lo editas esto, pero que probablemente, o sea, lo chistoso de esto es que probablemente el alma de mi abuelo reencarnó en mí. Qué loco, güey, pero lo platicamos. Porque él no terminó bien con su proyecto de la vinícola. O sea, él lo perdió por estar en un vicio. La historia real es que se enamoró de una vedette mexicana que era famosa y estaba loco por ella. Entonces empezó como a querer apostar y a vender cosas y a malbaratar y perdió todo, ¿no? Y dice, oye, ¿y si de repente tu abuelo regresó para que tú llevaras como a buen término el negocio del vino? Pues para nada loco, no me parece loco. Yo creo que justo en las creencias y en la energía hay tantas teorías, mi querido, que todas son válidas para mí. Yo creo mucho en esto de que las almas regresan. Estamos aquí personalizados en forma humana para aprender, para trascender, para llevar esa alma a un conocimiento y una conciencia mayor. Y después, cuando dejas de crecer esta alma, pues dejas el cuerpo y se va y después regresa y estamos en un círculo constante de llevar las almas a la luz, ¿no? Al final. Y sí creo en eso, pero yo loco porque a lo mejor alguien que esté escuchando así, este güey se marihuaneó ayer en el juego y no es el caso. Sí creo en eso mucho, ¿no? Cuando mi papá muere, un amigo, Isaac Garza, un amigo de Monterrey, que nos hicimos muy amigos por el tema de la bici de montaña. Él tiene una casa semilla donde se practica meditaciones, yoga y todo esto, y pues vamos mucho ahí con él. En Monterrey cada semilla, y cuando mi papá muere en el 2017, me habla Isaac y me dice, de la nada, yo iba a ir a Saltillo a ver un cliente y de la nada me escribe, me manda un WhatsApp y me dice, ¿qué tienes que hacer el miércoles a las 3? Y yo le digo, voy a ir a Saltillo, pero sí regreso. Me dijo, bueno, ve a esta dirección. Mi papá tenía una semana de haber muerto. Eso fue un miércoles. El lunes me habla Isaac, me escribe el lunes. Yo el domingo estuve en la casa con Sandra y estaba pues llorando, ¿no? En esta parte del duelo. Y estaba echando vinito un domingo, y ya me había echado la botella, entonces ya traía vino en la cabeza. ¿El hígado bien? Perfecto. Inmejorable. Gracias, Carlos, un gran trabajo. Y le digo a Sandra, ¿sabes qué? Yo creo que no hay nada después de que te mueres. Porque a mí me tocó estar cuando mi papá dejó, o sea, cuando murió, yo estaba con él porque ya estaba conectado y así, entubado. Y nos hablaron y dijeron, yo estaba en una cena maridaje con Luca en un restaurante ahí en Monterrey y nos marcan, con Luca y con Álvaro Comenge, que hace vinos en Ribera del Duero. Estábamos ahí en la cena y mi papá tenía, yo creo que como una semana ya entubado y ya inconsciente o dormido. Y entonces nos hablan, nos dicen, oye, vénganse, güey, porque ya era en la noche. Entonces nos vamos, Sandra y yo, corriendo del restaurante al hospital y nos permitieron estar con él cuando empiezan todos los foquitos de los monitores, o sea, como que ya el sistema empieza a colapsar, ¿no? Y me tocó estar con él y ver cómo cambió, o sea, cómo cambia una persona. Y uno que había visto a alguien morirse así en tiempo real. Pero es increíble cómo cambias, o sea, no parece persona. O sea, de un segundo a otro cambia el color y lo ves y es como sin vida, güey. Bien raro. Entonces, a la semana, eso tenía como yo creo que un poquito más de una semana,
de que murió mi papá, entonces yo estoy ahí pues tristeando con Sandra. Y le digo, ¿sabes qué? No existe nada. O sea, no hay nada después, te mueres y se acabó. Yo lo vi con mi papá, o sea, es la energía que se transforma porque mi papá liberó energía. Cuando se murió, pues salió algo del calor que tenía, pues se disipó el calor al medio ambiente y a lo mejor eso hace que haya una condensación y que llueva. Y le dije, no existe nada. Y me dice, Sandra, no puede ser que estés diciendo eso. Le dije, no, en serio. Le dije, yo creo que hay que gozar la vida porque el día o sea, en el momento que dejas de respirar, se acabó todo, ya. Obviamente ya ahí, te digo, llorando con el vino y con Sandra. Al día siguiente me escribe Isaac. Voy el miércoles con Claudia, una chava que es una, ¿cómo se llama? Cuando conecta. Medium. Una medium, sí. Sin saber, llego yo de Saltillo directo con ella y me dice, oye, pues Isaac te mandó como un regalo, pero pues no sé, así pasa. Así pasa cuando quiere alguien hablar contigo, sucede así. Y yo, ok, me dijo, mira, yo tuve una pérdida de una hija, entonces por tanta dolor de repente empecé a conectarme con mi papá que había fallecido y de la nada yo empecé, tengo esta capacidad de hablar con las almas de gente que ya no está aquí. Grabé toda esa conversación. Y de repente me dice, entonces estás aquí por algo. Entonces ya me dice, oye, pues aquí me está hablando un señor, tiene barba, una camisa blanca, tiene lentes, y dice que no trabajes tanto, que está muy bien, que está en la luz, está bien contento, está con su mamá, que cuides mucho a tu mamá, Ofe, yo sí, Ofelia, que le saludes a los niños, que él está muy bien, que sí existe la vida después. O sea, lo que yo había berreado el domingo, me dice, que no te preocupes, sí existe, él está en la luz, está muy feliz. Es que no dice que trabajas en algo, me enseñó unas botellas. Yo sí me dedico a los vinos. Bueno, pues que te vaya muy bien, que no trabajes tanto, que no te preocupes. Tuve 1 hora y media de platicar con mi papá, no sabe. O sea, a los 3 días de que yo había negado que ya nada, haz cuenta que me pasa eso, pues obviamente creo en la reencarnación, creo en las almas, creo que hay algo más allá, sea lo que sea. Hablé con él, mandé a mi mamá, después Gina, mi cuñada, fallece, Sandra va, platica con ella, todos los amigos queridos que tengo cuando tienen una pérdida, se regala, eso no, o sea, no es como que tú sacas la cita para ellos, sino te lo tienen que regalar según lo que le entendía Claudia. Varios amigos míos han ido y regresan fascinados. Y muy, muy loco porque con una amiga que perdió a su papá, tratamos de hacer la cita y me dice Claudia, no tengo lugar en 2 años. Y yo, ¿cómo, Claudia? Sí, no. Me dijo, es que no se fue, o sea, la cita la van a tener cuando todo se va a mover para que la persona que necesita hablar o sea, cuando el alma quiere hablar con ella, y se ha dado bien loco de unas formas que después te cuento, pero sí, entonces sí creo. Y ayer rumbo al aeropuerto que Sandra me dice esto de mi bisabuelo, por eso te digo que, quién sabe cómo funciona muy extraño esto. Ahora, con esto que hemos platicado y que pues, nos hemos ido a generaciones atrás, ¿no? De todo lo que es tu linaje masculino, si lo vemos como en esta parte de lo que hemos platicado hoy. Pues te has encontrado de chiquito recordando tu primer trabajo vendiendo vasos. Has visto las decisiones que has tomado en términos de vender acero y no saber nada. Y que esta pena, en lugar de hundirte, te sacó a ser más curioso y por ende dedicarte a lo que te dedicas y vivir de esto con tu familia. Y dentro de la vida entendemos que tenemos áreas de mejora, pero también áreas muy importantes que destacan de nosotros mismos. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es tu superpoder y cómo este es que impacta al mundo? ¿Qué me dirías, Humberto? Yo creer que cuando haces algo bien hecho con mucho esfuerzo, porque se lo comparto a toda la gente que trabaja conmigo, ¿no? O sea, creo que mi poder es
poder enseñarle a la gente que primero que hay que trabajar. O sea, las cosas, si no las trabajas, no pasan, por más talentoso que seas. El trabajo está directamente relacionado al éxito en lo que hagas. Hay que trabajar mucho. Entonces creo que mi poder es poderle transmitir a toda la gente con la que me rodea, que trabajamos juntos o que hacemos negocio juntos, que hay que trabajar mucho en lo que te gusta, en lo que crees, y que todas las cosas salen siempre. O sea, no hay por qué preocuparse. Y eso se lo digo a mucha gente. Cuando los veo así abrumados, preocupados por el tema del dinero, les digo, no te preocupes, tú ponte a chambear. O sea, las cosas pasan porque pasan. Lo he comprobado con mucha gente. El día que acabas de trabajar se acaba todo, se te acaba la energía, se te acaba la emoción, las ganas de todo, ¿no? Entonces creo que es demostrar a la gente que el trabajo duro y con pasión siempre te lleva a buen destino. Dicho esto, y para empezar a cerrar un poquito nuestra plática, pues siempre estamos en constante evolución, movimiento, caos, desarrollo, como le queramos llamar. Y dentro de los pasos que vamos dando, hay pasos que a veces son más firmes, pero hay otros que nos cuestan pues un poco más, que damos con temor, y que muchas veces cuando nos equivocamos entonces hay más temor y se vuelve no necesariamente un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué miedo o qué síndrome traes por ahí o qué peso en la mochila tienes hoy que no te esté ayudando a ir a la velocidad que tú quieres, para que si nos lo quieres compartir, después de eso, escribas en esta flecha justamente eso, para después romperlo de manera simbólica y físicamente con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta, y que te puedas liberar de esto, querido. Entonces, si quieres, apúntalo y platicamos un poquito de qué va este pensamiento. Nunca me he diagnosticado en los diferentes, a ver si lo entiendes. Pero yo batallo muchísimo, toda mi vida he batallado con el orden. Tengo un desorden todo el tiempo pasando en la cabeza. Y luego reflejado en mi buró, en mi closet, en la bodega donde guardo las bicicletas y todo el equipo de las cosas que hago. Y sé que tengo siempre ahí, sé dónde están las cosas y no se me pelan cosas, pero me cuesta mucho entrar a ordenar el desorden. No sé, creo que debe ser algo diagnosticable seguramente. Pero todo el tiempo estoy, o sea, quiero que pase la siguiente cosa para no quedarme y tener que ordenar las cosas. No sé si me explico. Pero esto qué te genera. O sea, porque hay gente que es desordenada y tiene justamente el buró y su closet y se siente bien con ello y no pasa nada. Sí, a mí me genera un estrés. ¿Por qué? Angustia. ¿De dónde viene esto? No sé. Angustia. Sí, me genera malestar. Me genera estar pensando que tengo que llegar a la bodega o tengo las bicicletas y ordenar las cosas, pero le saco la vuelta. Mi locker en el club donde voy, donde tengo las pelotas de gol, los guantes y todo esto, pues llego a propósito a jugar. Yo juego los sábados. Llego a jugar y llego con el tiempo siempre, porque no quiero entrar al mendigo locker. O sea, entro nada más por mi bolsa de pelotas, a dejar reloj y dejar y me voy a jugar. Y regreso. Es una especie de fobia, entonces. Creo que sí, como que le saco el desorden. Y Sandra, mi esposa, es extremadamente ordenada, entonces imagínate. Es eso, o sea, yo creo que sí puse una fobia al desorden y no me doy el tiempo de hacerlo y sé perfectamente qué cosas. Entonces, mira, llegué con mi libreta, ¿viste? Sin esta libreta no sé, pero una vez se me perdí, no sabes, porque tengo todo apuntado aquí, porque si no, mi cabeza está volando todo el tiempo y se me pueden pasar, o sea, perdería reuniones, aviones, cosas, o sea, pierdo muchas, ya no.
pero perdía llaves, perdía relojes, perdía anillos, perdí una cadena hace poquito que vinimos a un evento y me la quité. O sea, pierdo cosas. ¿Y crees que o sabes qué es lo que tendrías que hacer para que esto pues no siga sucediendo? O sea, porque suena muy simple, pues ordena y ya, ¿no? Pero hay algo más. Yo creo que tengo que ir con un psicólogo organizacional o alguien que me detecte, me diagnostique. Yo seguramente, digo, deben ser hábitos, ¿no? Tengo que empezar con hábitos. No tengo una rutina, no tengo rutinas también. Eso, ya. O sea, mi única rutina es trabajar y hacer algo de ejercicio todos los días, ir el sábado al club, pero no tengo una rutina, ¿no? Tenemos unos meses que dejamos de practicar yoga. Practicamos yoga muy seguido, no diario, pero 3 veces a la semana. Y nuestra maestra se fue a un viaje largo y dejamos de practicar y lo resiento mucho. Mi falta, o sea, creo que debería generar rutinas, pero al mismo tiempo me causa una flojera las rutinas tremendo, pero tremendo. Sí, es como cuando sabes que algo te hace bien, pero no te gusta, entonces mejor volteo para el otro lado. Eso es. Y de repente me doy el tiempo y agarro mi closet un día. Siento que estoy perdiendo el tiempo. O sea, estoy haciéndolo y me siento muy bien porque estoy haciéndolo, pero siento que podría estar haciendo otras cosas. Pero bueno, cuando lo hago, me siento muy bien. O sea, si hay un reward. Sí, claro, siento, o sea, como que una parte de todos los garabatos en la cabeza se limpia tantito y siento rico. Pero me tardo una semana y ya está otra vez. Como está, como la naturaleza, si la dejas sola crecer, pues sí, o sea, y también creo que tengo prisa, pero no sé de qué. Interesante. Tengo una prisa y no sé de qué. Y esa prisa, por ejemplo, me pasa mucho que yo quiero dejar los lentes ahí y después voltearte a ver. Entonces, ya. Porque ya quiero voltearte a ver. ¿Me explico? También eso, hay que apuntarlo a la prisa. Tengo prisa, pero no sé de qué. ¿Quieres apuntar más? Todo el tiempo tengo prisa. Y eso me cuesta mucho porque con los hijos no debes de tener prisa. Oye, yo tengo prisa. No correr. ¿Y esto te da miedo? Sí, porque siento que se me ha pasado mucho tiempo ya. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Quiero correr, no sé a dónde. Sí, y esto genera ansiedad y te genera miedo, entonces no estás presente, entonces cuando esas cosas se vuelve, se encadena. Creo que debe ser un déficit de atención seguramente, o algo, pero esas dos cosas, el orden y la falta de atención por tener prisa de algo. Inexistente. Sí, exactamente. Y como es inexistente, si te vas al futuro y el pasado es lo que más nos dan ansiedad. ¿No? Aquí hay un libro que te voy a dar que se llama Mindfulness, que lo puedes leer y te va a ayudar mucho justamente con esto. Desde el Harvard Business Review y es muy bueno. Es eso, no tengo mindfulness. Mi querido Humberto, ha sido padrísimo platicar contigo. Tu historia es muy interesante, más una persona que le gusta el vino, que siempre lo digo, ¿no? Yo no sé mucho de vino, pero me gusta probar de todo y entender. Y es interesante justamente también para que la gente que tenga curiosidad de cómo se entra a este mundo, pues no necesariamente tienes que tener todo planeado. Si tienes curiosidad, estudias, trabajas y te pones una meta muy clara, como esta que fue pues muy medible para saber qué tan buena estaba, alcanzable obviamente para que fuera, y luego con don y poder de tener un buen socio evidentemente y tus
skills comerciales, pues creo que es increíble, ¿no? Entendiendo que hay un más allá con una conexión que muchas veces no sabemos, pero que también hay que confiar en el proceso. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Veniste evidentemente a diferentes compromisos, pero no vives aquí y el que te hayas dado el tiempo para estar en la escucha, pues se agradece muchísimo. Y aquí siempre pues tienes un foro para platicar de vino, de tu vida, de tu historia, de tus hijos, para lo que quieras, para que la gente pues entienda quién está detrás de esa botella María Tinto. Cuando la vean y cuando la prueben, pues es bonito porque también están probando un poco de ti y de tu historia, ¿no? Oh, muchas gracias. Muy padre. Recordé cosas que hacía rato no recordaba y siempre es rico. Gracias, querido. A ti.